A mediados del siglo XX, el mundo entró en una nueva y atemorizante era, la Guerra Fría. Bajo el terror de la amenaza nuclear, las superpotencias se replegaron y guardaron un silencio hostil, y en medio de ellas se encontraban los espías. Estas enigmáticas figuras que trabajaban encubierto se convirtieron en la esencia misma de la Guerra Fría. Su mundo de misterio dio origen a un nuevo género de novelas de espionaje. Sin embargo, los espías de la vida real guardaban celosamente sus secretos. Solo hasta ahora, un grupo de espías rusos de élite ha aceptado romper el silencio. El Club Inglés. Hasta el fondo. Estos hombres son exoficiales de la KGB que fueron enviados a Londres como espías durante la Guerra Fría. Su trabajo consistía en obtener información y reclutar agentes. Sin embargo, se vieron irresistiblemente atraídos por la cultura, la vida y la gente del país que habían sido enviados a espiar. Desde hace 20 años, los miembros del Club Inglés, como se hacen llamar, se reúnen en este pub estilo inglés en Moscú para beber whisky y recordar. Mi primera visita fue en 1966. Twiggy, minifaldas, los Beatles. Los Beatles, por todas partes los Beatles. Era 1969. Estaba oscuro, sombrío, misterioso. En 1961 yo me enamoré. Fue amor a primera vista. Sin embargo, estos hombres eran espías y tenían un trabajo que hacer. Pensaron que yo era un chico listo y bien parecido, y se les ocurrió que sería bueno para reclutar reaccionarios. 10 años después que Mikhail, Víctor recibió un objetivo diferente. Me dieron la misión de colaborar con el Partido Laborista, con los sindicatos y con la izquierda de la escena política de Gran Bretaña. Me dijeron que me convertiría en miembro de la fuerza de élite que constituía la primera sección de la KGB y que la función de la primera sección era trabajar en el extranjero por el honor de la Unión Soviética. Me sentí privilegiado, estaba encantado de ser uno de los elegidos. Llegué a Londres en 1971 y estaba tan oscuro como hoy aquí en Moscú. Y no había nadie para cuidarnos. Así que debíamos valernos por nosotros mismos. Lo único que nos mostraron fue dónde poner las botellas de leche vacías y dónde recoger las botellas llenas por la mañana. Al inicio de los años 60, una serie de escándalos de espionaje sacudió la política británica. Varios agentes soviéticos habían sido descubiertos dentro del sistema. En la época en que llegamos empezó un estallido. Blake fue arrestado en el 61 y después Vassal, quien estaba empleado en la Marina y trabajó para nosotros durante 9 años, también fue arrestado. Era un agente muy valioso. Nos consiguió documentos sobre submarinos y asuntos políticos, pero lo arrestaron. Parecía ser a principios de los años 60 que de repente había espías por todas partes, que no tenían nada que ver unos con otros, y de no haber sido por algunos desertores que los delataron, esos espías no habrían sido atrapados en aquella época. Chapman Pincher, quien había colaborado con la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial, permaneció perfectamente conectado durante la Guerra Fría como corresponsal de defensa del diario Daily Express. Los gobiernos laboristas y conservadores le confiaban sus secretos. Había pocas cosas que él no supiera. Para los rusos era un día de campo. Sabíamos cuántos de ellos había aquí y había muchos más aún en camino. El más dramático de los escándalos de espionaje de la década de los 60 llegó a lo más profundo del gobierno y puso a la KGB en el escenario principal. En 1963, en pleno apogeo de la Guerra Fría, llegó a los titulares el primer escándalo sexual de la Gran Bretaña.
un sórdido asunto que involucraba a un ministro del gabinete, a un oficial ruso de inteligencia y a Christine Keeler, una prostituta. Christine Keeler, una prostituta muy conocida, era al mismo tiempo amante de un ministro de guerra, John Profumo, y de Ivanov, nuestro agregado naval. La idea de que Keeler compartiera información en la cama con un ministro del gabinete y con un agregado militar soviético no iba a ser tolerada. Rápidamente se sucedieron renuncias, juicios, un suicidio y la caída del gobierno conservador de Harold Macmillan. La KGB no podía creer su suerte. Para ellos fue algo caído del cielo, fue una trivialidad que de repente se convirtió en algo enorme y tuvo una gran repercusión política porque provocó que Harold Macmillan dejara el poder y fuera reemplazado por Wilson. Fue el Partido Laborista el que empezó todo esto para atacar al gobierno, porque partieron de la suposición de que Ivanov podría haber reclutado a Keeler. De haber aceptado ella, y en tal caso, Keeler podría haberle preguntado a John Profumo: dime, John, imagínenla preguntándole esto en la cama, ¿cuántos misiles hay ahora en Alemania? Personalmente yo creo que él en persona o a través de alguien más le pidió a Christine Keeler que averiguara un dato, la fecha exacta en que los alemanes recibirían ojivas atómicas para su uso en el campo de batalla. Ayuten Ivanov trabajaba en la embajada al mismo tiempo que yo, y era un hombre muy agradable, no un sinvergüenza como lo mostró la prensa británica. No era un James Bond en absoluto, y para nada fue un caso de espionaje, sino un asunto político. Hasta la fecha no he visto ninguna prueba de que haya sido un gran trabajo de espionaje. Irónicamente, el escándalo de espionaje más grande de todos ocurrió sin que la KGB tuviera que mover un dedo. Era un punto extra en lo que para muchos se había convertido en un juego. Jugando el juego. Cada vez que había un caso de espionaje había un escándalo. La KGB siempre acababa riendo y dejando mal parado al MI5. A la KGB le encantaba hacer quedar mal al MI5 o al MI6. Igual que el MI5 quería hacer quedar mal a la KGB, era una especie de juego. Por supuesto que existía cierta clase de juego. Por ejemplo, los servicios secretos trataban de exagerar su propia importancia ante sus gobiernos. Era como un juego. La KGB exageraba la importancia de la CIA aquí en Moscú, y la CIA hacía lo propio con el fin de obtener un mayor presupuesto. Había cierto juego en marcha. El juego era peligroso, pero ellos no eran los malos, y la razón es que nosotros hacíamos lo mismo, pero en menor escala, y no creo que los del MI6 fueran los malvados. No todos estaban de acuerdo. Algunos creían que el juego podía volverse letal. El espionaje es un juego sucio. Pueden invitarlo a uno al dentista y hablarle abiertamente. ¿Quieres trabajar con nosotros o no? Y después inyectarle a uno algo, alguna sustancia. Y uno muere una semana después. ¿Está diciendo que el MI6 asesinó a oficiales de inteligencia soviéticos en Gran Bretaña? Sería imposible demostrarlo, pero perdimos a varios. Tal vez jamás sepamos si el juego realmente llegó al asesinato. Pero sea cual sea la verdad, el juego siempre fue algo serio. De vez en cuando, los servicios secretos hacían acuerdos en secreto para mantener asustada a la gente, porque era un trabajo muy provechoso para ellos. Son dependencias burocráticas, no tienen ninguna prisa. Necesitan conflictos, necesitan fondos, necesitan su juego. La Guerra Fría en general fue muy buena y muy beneficiosa para los servicios secretos. Su esfuerzo fue enorme y todos eran objetivos, ya fueran periodistas, miembros del Parlamento o cualquier miembro de los servicios públicos. Cualquier persona como Philby o como Blunt
a la que pudieran ponerle las manos encima, y toda la información que reunían era con la intención de, a largo plazo, tomar control de Gran Bretaña y transformarla en un estado comunista. En otras palabras, habría una revolución aquí y Moscú estaría al mando. Eso era algo real. El juego da una voltereta. En 1971, el agente de la KGB, Oleg Lialin, desertó y pasó al bando de Occidente. Lialin reveló planes para inundar el metro de Londres y para esparcir cápsulas con veneno por todo Whitehall. Era justo lo que el gobierno británico había estado esperando, y ni tardo ni perezoso expulsó a 105 diplomáticos soviéticos, inutilizando la base de la KGB en Londres. ¿Por qué cree usted que el gobierno expulsó a tantos de sus colegas? De la gente que fue expulsada, apenas una tercera parte pertenecía a la KGB. El resto fue expulsado del país tan solo porque sí, y porque la contrainteligencia británica no podía investigarlos a todos. No hay ninguna evidencia de espionaje. En lo que a mí respecta, soy solo un banquero. Somos simplemente gente de negocios y nada más. ¿Pero por qué cree usted que el gobierno británico ha emprendido esta acción? Es su gobierno, usted debería saberlo. Esto causó una gran conmoción en Moscú. No hay ninguna duda de que la KGB jamás pudo recuperarse de este golpe. Víctor fue el primero en llegar a Londres después de las expulsiones, y se dio cuenta de que las cosas ya no serían tan fáciles. De hecho, nuestra labor se vio paralizada durante un periodo significativamente largo, debido a que perdimos prácticamente toda comunicación, ya fuera con los agentes o con nuestros contactos oficiales. Tenía que buscar gente que estuviera dispuesta a hablar conmigo, porque en ese momento el miedo a los espías era algo tremendo. El público en general le tenía miedo a todos los rusos que llegaban con grandes botellas de vodka. Ya saben, creían que teníamos AK-47, misiles y todo eso. Era una situación muy peculiar. Para la gente éramos villanos, y uno de mis sobrenombres entre los contactos con los que trabajaba era el villano. Víctor el Villano. Trucos del oficio. Espiar en Londres era cada vez más difícil. Las sospechas crecían día con día. Cada sujeto venido de Moscú era un oficial de la KGB. Y era sumamente difícil reclutar gente. Así que lo primero que había que hacer era demostrar que uno no era un oficial, que uno no tenía nada que ver con esa malvada organización. Uno debe buscar alguna forma de ganarse a la gente, porque todo oficial de inteligencia, ya sea en Cracovia, en Moscú, en Nueva York o en Londres, debe tener cierto carisma. Como yo era un joven en aquel entonces, podía beber mucho, así que podía soportar algunas de las presiones de trabajar con los ingleses, con los escoceses y con los galeses. Y eso es todo un arte, créame. Por supuesto, el chantaje es mucho más fácil. En teoría uno puede realizar chantaje, pero en la práctica, digamos que es posible. Pero no se obtiene ningún resultado. Supongamos que alguien dice que no. ¿Qué puede hacer uno? Si se trata de alguien que ha colaborado conmigo durante, digamos, 20 años y me ha proporcionado muchos documentos secretos, ¿acaso voy a mostrarle esos documentos secretos a sus superiores y a decir, ¿esto es una vendetta? Fueran cuales fueran los métodos, el objetivo era siempre el mismo: conseguir contactos. Mi tarea en aquella época era conseguir tantos contactos como pudiera, y eso fue lo que hice. Y me parece que fue un dolor de cabeza para la contrainteligencia británica, porque al principio yo no conocía a nadie, y al final de mi estadía en Londres había conseguido cientos de contactos.
La batalla era muy desigual para el MI5. Una de las razones por las que el MI5 tenía poco personal era que los políticos no querían ser acusados de crear un estado policíaco, y por ello los agentes del MI5 no tenían autorización para arrestar a nadie, y los de la KGB sí. Al tener poco personal, el MI5 no se daba abasto y por ello era totalmente ineficiente. Una década después del final de la Guerra Fría, Mikhail y Víctor ya no son considerados una amenaza para la seguridad nacional de la Gran Bretaña. Con sus visas en la mano, los miembros del club inglés se dirigen a Londres una vez más. Aeropuerto de Heathrow. Mikhail y Víctor están de vuelta en Inglaterra, pero esta vez solo vienen de vacaciones. No me agrada mucho el Londres de hoy en día. Me parece demasiado moderno, demasiado americano. Preferiría ver la ciudad como era antes, aquí, cerca del Parlamento. Mira, otro edificio horrible, un rascacielos. Los alocados 60 se han ido para siempre, aunque algunas cosas nunca cambian. Vamos a formarnos. A los británicos les encanta hacer fila. Les gusta todavía más que a los rusos, no sé por qué. Ya soy un viejo, así que creo que los cambios solo empeoran las cosas. Y ayer fui a un par de lugares y prácticamente no vi nada que me recordara al Londres que yo conocí. Odio el famoso Museo Tate, que parece un crematorio. Y muchos otros lugares, pero me gusta cómo reconstruyeron los muelles. Me agrada cómo reconstruyeron toda el área de los muelles. Amigos y enemigos. Ah, ahí estás. Hola. El club inglés busca ponerse al corriente cuanto antes con sus viejos adversarios. Mikhail le hace una visita al experto en espionaje, Chapman Pincher. Bueno, Mikhail, es un placer conocerte. Fuimos enemigos en el pasado, pero ahora ni tú ni yo somos enemigos, ni nuestros países lo son. Estoy encantado de conocerte y de poder hablar de las épocas en que hacía cuanto podía para lograr que te expulsaran del país. El M-15 debió erigirte un gran monumento como el principal creador de la KGB manía. Por su parte, Víctor busca a sus viejos contactos. Dennis Healy, quien fuera comunista cuando joven, fue secretario de la defensa del gobierno laborista durante los años 70 y era un asiduo visitante de la embajada soviética. No, mira esos latosos. No pongan eso. Dennis Healy fue alguien de quien aprendí mucho, y aún lo es, y lo seguirá siendo. Nos conocimos cuando trabajabas en la embajada. ¿No es así, Víctor? Sí, según recuerdo, nos conocimos en la recepción del Ejército Rojo en la embajada a principios de 1972. ¿72? 72. ¿Hace ya tanto tiempo? Mal rayo me parta. No creí que hubiera sido hace tanto. Mis contactos con los agentes de inteligencia soviéticos eran mi mejor fuente de información acerca de lo que sucedía en la Unión Soviética, porque me hablaban con toda libertad y yo les hablaba con toda libertad. Y siempre apreciamos eso. Sí, así es. Y yo siempre pude reconocer a los oficiales de inteligencia porque fui secretario de la defensa y estuve en el ejército durante 6 años. Y por supuesto también trabajaste a la vez para la CIA y para la KGB durante algún tiempo. Sí, fui doble agente, eso es lo que dicen. Durante algún tiempo fui bienvenido en la embajada soviética, pero eso terminó en 1961, cuando uno de tus colegas, a quien seguramente recordarás, llamado Anatoly Stronikov, trató de reclutarme para la KGB. O tal vez simplemente fue tu imaginación. No tengo ninguna duda. Conocía muy bien a Anatoly y sé que buscaba convertirme en agente. Yo conocía todos los expedientes y tú jamás tuviste un expediente. Y si no hay expediente, no hay agente.
Recuerdo que después me humillaste cuando me preguntaste, ¿acabas de llegar a Londres? Y yo dije, sí, y tú dijiste, tu inglés es bueno, pero sabes, quienes mejor hablan inglés en la embajada siempre son los oficiales de la KGB. Así es. Yo me quedé frío. Es cierto, pero también descubrí que eran los únicos con quienes valía la pena hablar, porque eran las únicas personas que no estaban obsesionadas por la KGB. Así es. ¿Te citabas con agentes cuando trabajabas aquí? Por supuesto. Eso imaginé. Dime, ¿subías al metro, tomabas taxis y todo eso para despistar a quienes te seguían? Sí, por supuesto. ¿En serio? ¿Y autobuses? No tomaba taxis, usaba mi propio auto. El metro y sobre todo los autobuses, incluso los de la línea verde. Nosotros veíamos a los autobuses solamente desde el punto de vista estratégico. Los usábamos y tratábamos de ver si los grupos de vigilancia del M15 nos seguían o no. Nos recomendaban utilizar los autobuses para desplazarnos de un lugar a otro, especialmente en Londres, porque debíamos recorrer distancias muy grandes para quitarnos de encima a quienes nos vigilaban, o bien simplemente para ver si estaban siguiéndonos o no. Si eras tan idiota como para no fijarte y los grupos de vigilancia te seguían al lugar donde debías reunirte con un agente, no servías para nada. Cierta vez debía reunirme con un agente cerca del centro de Londres y confié en el horario que había en la parada, pero el autobús no llegó a la hora en que yo lo esperaba. Llegué corriendo al lugar de la cita y, teniendo en cuenta que era una de mis primeras citas con un agente aquí en Londres, tenía un miedo de muerte de no encontrarlo. Así que jamás volví a utilizar un autobús en mis casi 6 años de experiencia aquí en Londres. Para poder saber si lo seguían a uno cuando iba conduciendo, hacía falta conocer muy bien la ciudad y los suburbios. Fuera de la ciudad uno tiene 10, 15, 30 minutos para poder detectar a la vigilancia. En la ciudad, por supuesto, es mucho más difícil, porque en 3 o 4 minutos han desaparecido de la vista. Es muy difícil detectarlos. Y eso significa que uno debía ser muy hábil al volante y que uno debía siempre observar por el espejo retrovisor y tratar de seleccionar los autos que parecían sospechosos. Si uno descubría que lo estaban siguiendo, había que abandonar la ruta y eso significaba que se cancelaba la cita. La regla de oro de cualquier oficial de inteligencia es no comprometer de ninguna manera a sus agentes. Solíamos citarnos con ellos en lugares públicos, pero para poder tener algo de privacidad debíamos ir a restaurantes, jardines, parques y otros lugares que estuvieran alejados y donde no atrajéramos la atención de nadie. Y en el camino de vuelta también teníamos que ser demasiado cuidadosos para ver si alguien nos seguía. Cuando reunirse cara a cara era demasiado arriesgado, los agentes y sus contactos intercambiaban información dejando paquetes en lugares específicos. Yo me sentaba en una banca y dejaba algo. Un contenedor especial con el dinero, con la información, con las instrucciones, cosas por el estilo. Y yo lo dejaba aquí y seguía caminando hacia allá. Y entonces el agente, a quien nadie conocía, llegaba, se sentaba aquí, tomaba el contenedor y eso era todo. Es una operación normal que usan todos los servicios de inteligencia. Recuerdo que para cierto tipo de información utilizábamos cigarrillos, pero nunca faltaba un loco o una loca que recogiera el cigarrillo y lo lanzara por ahí o se lo llevara. Era arriesgado. El trabajo de un espía es obtener información. Elegir a los objetivos adecuados es la clave.
A menos que uno compre la información, el trabajo de inteligencia es una cooperación entre dos individuos. Y cuando uno está en buenos términos con alguien, es más fácil saber qué hacer con esa persona, ya sea que uno quiera usarla como agente de servicio secreto, como informante o simplemente como contacto. Les dijiste que yo era demasiado listo y demasiado derechista para ser un agente soviético. Así que, ¿qué les dijiste que era? ¿Una fuente o algo así? Una fuente de información o un agente o figura con influencias, sí. Una figura con influencia, sí. Porque ni remotamente fui jamás un agente. Yo era un contacto, pero jamás te di información que no pudiera conseguirse fácilmente. Lo que llamamos agente es un término muy amplio. Cuando te preparas bien e investigas a fondo, lo único que necesitas de la persona que conoce toda la situación es una respuesta, sí o no. Eso es el trabajo de inteligencia. Y en realidad no necesitabas preguntarme, sino simplemente leer el Economist y el Financial Times y la revista Tribune, si era algo relacionado con el Partido Laborista. Ahí estaba toda la información que necesitabas. Hay un vínculo muy estrecho entre el periodismo y el espionaje por la forma en que operan. Ambos buscan descubrir hechos que uno no debería saber. La diferencia es muy tenue. Sí, así es, y utilizamos los mismos métodos. Por supuesto que el periodismo es una fachada maravillosa. Es una fachada muy buena. Si lo atrapan a uno, puede decir es un trabajo periodístico, quiero conseguir una historia. Por eso estoy mirando por esta ventana o por el agujero de esta cerradura. Es muy difícil demostrarlo. Sí, muy difícil. ¿Alguna vez reclutaste a algún periodista? Sí, por supuesto. Son las presas más fáciles. Sé de unos cuantos que fueron reclutados, 2 de ellos ya fallecieron, pero me da pena escuchar que mis colegas eran tan fáciles de reclutar. Sé que no puedes decírmelo y no te pediré que lo hagas, pero quisiera saber una cosa. ¿Había más espías de los que tú estuvieras al tanto y que jamás hayamos descubierto? Puedo decirte... No te pido que me digas quiénes son. No, solo te diré que de hecho lo que han descubierto es solo la punta del iceberg. Mijaíl está de vuelta en uno de sus lugares favoritos, el mercado de Portobelo. Ahora hay cosas mucho mejores en cualquier mercado de Moscú. Y no hay quesos Tilton. Veníamos al mercado de Portobelo una vez a la semana, como parte de nuestras operaciones. Los grupos de vigilancia jamás nos seguían cuando veníamos al mercado, porque la embajada completa venía a este mercado. Así que después de hacer las compras, tomábamos a nuestro bebé, lo poníamos en su cochecito y nos íbamos. Y mi esposa se iba a casa con el bebé, mientras yo iba a reunirme con un agente. Pero esas visitas a Portobelo realmente eran lo máximo. Para los espías, incluso una esposa puede ser parte del oficio. Nos tenían muy vigilados a cada paso que dábamos. Y para los servicios de contrainteligencia, ellas también eran agentes, así que las espiaban con micrófonos ocultos, las seguían por las calles y todo eso. Recuerdo que a mi esposa llevaban siguiéndola un par de meses o algo así, y que un día, al entrar a una tienda cerca de la embajada, 2 hombres la siguieron hasta el departamento de lencería. Yo pertenezco a ese tipo de hombres que jamás confía sus secretos a su esposa, sean personales o de Estado. Algunos de nuestros hombres le decían todo a sus esposas. Pero francamente, las esposas eran peores que la KGB, e incluso que los desertores, porque se la pasaban hablando todo el tiempo. Se la pasaban hablando sobre la gente de la KGB que trabajaba en la embajada, en la misión comercial,
etc. Y además, hasta donde sé, las esposas son iguales en todas partes. Y cada vez que alguien salía a ver a un agente, la esposa creía que iba a ver a otra mujer. No creo que mi esposa se pusiera muy celosa y pensara que yo iba a seducir a una mujer inglesa, porque en comparación con las mujeres de otras partes, las inglesas no son tan bonitas. Para mí, la mujer inglesa es como la describió Charlotte Brontë en Jane Eyre, una delgada institutriz de mirada transparente. Y no son nada sexy. Soho, Londres. A mí me gustaban mucho las mujeres inglesas y me encantaba ir a los clubes de jóvenes conservadores porque siempre invitaban a las mujeres más bonitas y más ingenuas. Recuerdo que una vez una de ellas se me acercó con una expresión totalmente infantil en el rostro y me preguntó si yo era un comunista de verdad. En aquellos días, Soho estaba prohibido para los oficiales de la KGB. En los años 70, Soho tenía la reputación de ser el centro internacional del sexo y de ser un burdel internacional. Así que nos recomendaron específicamente no visitar este lugar. Pero por otra parte, era lo primero que los recién llegados querían conocer. Cuando llegaban, lo primero que visitaban no era el mercado, sino que iban por la noche a Soho para ver por qué era tan famoso. Siempre tuvimos mucho cuidado al respecto y sabíamos que no habría sido muy recomendable enredarnos con las chicas de por aquí, porque nuestros superiores pensaban que la contrainteligencia británica podría aplicar los mismos trucos que nosotros usábamos. Lo que se hacía era buscar alguna chica linda para que sedujera a algún oficial de inteligencia occidental, tomar fotografías de ellos en la cama y después tratar de comprometer y de chantajear a ese oficial con las fotografías. Demasiados espías. Durante el apogeo de la Guerra Fría, Londres era la capital mundial del espionaje y estaba llena de espías de Oriente y de Occidente. Nosotros siempre tuvimos al menos un espía en cada embajada. No sé cuántos tuvieran ustedes. Y además, por supuesto, teníamos a nuestras conexiones dentro de los gobiernos, nuestras conexiones visibles. La contrainteligencia británica tiene mucha experiencia en lo que se refiere a poner trampas. Uno nunca sabe, por ejemplo, uno habla con cierta persona e inclusive uno la recluta. Y parece ser honesta y confiable y le da a uno cierta información que a menudo es valiosa. Pero se trata de alguien que trabaja 100% para el MI5. La época en que tú y yo coincidimos en Londres era lo que yo llamo los días candentes del juego de espionaje, porque a principios de los 60 sucedían muchas cosas. Los espías ayudaban muchísimo a subir las ventas de los diarios y estaban siempre en los titulares porque a los lectores británicos en particular les gustaba leer sobre espías, espías en la familia real. Era toda una garantía para vender diarios. Pero yo lo tomaba con seriedad porque pensaba, y de eso estoy seguro, que la mayoría de la gente, incluyendo a toda la gente comunista que había en los sindicatos, creía realmente que Inglaterra llegaría a convertirse algún día en un país comunista. Sin embargo, al parecer, los objetivos habían cambiado desde el revés sufrido en 1971. Toda idea de que en aquel entonces la KGB buscaba socavar los pilares de la sociedad británica o de su sistema político es totalmente errónea. Nuestra labor no era agravar la situación. No buscábamos dañar la relación entre la Unión Soviética y Gran Bretaña, sino fomentarla.
Incluso el descubrir los trucos sucios del MI5 no bastaba para incitar a la KGB a tomar represalias. La misión comercial estaba llena de micrófonos ocultos y lo descubrieron por pura casualidad. Encontraron que prácticamente todos los cuartos tenían micrófonos y que los cables llegaban hasta una pequeña casa que, por supuesto, era un puesto de vigilancia del M15. Así que quisimos hacer todo un escándalo en la prensa y en todos los medios, pero Andropov no nos permitió hacerlo. Y si no lo hicimos fue solamente por el bien de la relación entre soviéticos y británicos, la cual no queríamos dañar después de las expulsiones de 1971. Sin embargo, el reclutamiento de nuevos agentes seguía siendo la prioridad principal. Recuerdo que el reclutamiento de un agente era algo digno de una gran celebración. Recuerdo que cuando reclutábamos a un agente, Moscú nos enviaba su aprobación y su bendición. Y con algo de suerte, uno podía recibir algo. Por ejemplo, un ascenso, y podía convertirse en capitán antes de tiempo, y eso lo ayuda a uno a jubilarse antes. Puedo decir que trabajé con 3 o 4 elementos y puedo decir que logré reclutar a un par de ellos. ¿Y se trataba de políticos? Sí, así es. Con amigos como estos, el mayor triunfo de todos era reclutar a un espía del otro bando, un doble agente. Imagino que a usted no le gustaría toparse con Gordievsky. Sería mejor que no mencionaras ese nombre en mi presencia y que no hicieras ningún comentario más al respecto. ¿Por qué? Porque odio a ese tipo. El oficial de la KGB, Oleg Gordievsky, desertó en 1985 después de espiar para los británicos durante 11 años. Gordievsky trabajó junto con Mikhail y con Víctor. No me agrada Gordievsky por razones personales, porque él me traicionó. No solo porque traicionó al Estado soviético y a la KGB, eso es secundario para mí. Durante algún tiempo compartimos la misma oficina. Y el tipo me agradaba por su educación y por su forma de conducirse. Pero recuerdo una ocasión en la que tuvimos una discusión acerca de los disidentes. Y en aquel entonces le dije que yo odiaba a los disidentes porque estaban traicionando a su propio país. Solo más tarde me di cuenta de que él quería conocer mi opinión. En términos muy enfáticos, le dije que odiaba a los traidores, aunque entonces yo no sabía que él era uno de ellos. La KGB ordenó a Gordievsky regresar a Moscú. Al darse cuenta de que corría peligro, concertó una cita con Mikhail, pero jamás se presentó. En lugar de ello, se reunió con oficiales de inteligencia británicos, quienes lo ayudaron a desaparecer, dejando a Mikhail con muchas explicaciones que dar. Cuando él desapareció, me sometieron a interrogatorios, y no es una experiencia muy agradable. Pero, por supuesto, él me utilizaba como señuelo al visitar mi departamento, estando bajo vigilancia soviética. Y yo no sabía eso. Cuando Gordievsky desertó, yo no podía creerlo. Todos nos sentimos traicionados, porque era una persona a quien conocíamos. Y no solo eso, yo diría que era alguien con quien estaba en muy buenos términos. A mí me desagrada Gordievsky por la labor que realizó después de desertar. Se convirtió en algo así como una institución ideológica dentro del M16. Se volvió totalmente antirruso, no antisoviético, sino antirruso. Él odia a Rusia, no sé por qué. Tal vez tenga algún complejo o algo así, pero el caso es que odia a Rusia. Cuando te traicionan, es para siempre. No hay marcha atrás. Al principio yo esperaba reclutar, tal vez no a la reina, pero sí a alguien dentro del gobierno.
Pensaba que en un año yo habría reclutado a 3, 4 o tal vez 5 agentes y que me darían la orden Lenin por ello. Mi principal responsabilidad era reclutar, conseguir contactos. Después de 2 años ya conocía a todos en el Partido Conservador, a todos los líderes. ¿Otra vez vienes por aquí a nuestra conferencia para espiar? Claro, para eso estoy aquí, para espiar. El MI5 se quejaba constantemente ante el Ministerio de Asuntos Exteriores por el número de agentes soviéticos y por el número aún mayor de los que pensaban que eran agentes. Nadie sabía con certeza quién podría ser un espía o por qué. Había gente que quería ayudarnos, ya fuera sinceramente o por estar conectada con el MI5, y que colaboraba con información por motivos muy diferentes, a veces personales, a veces políticos. Algunos de nuestros agentes trabajaban con nosotros, sobre todo por cuestiones ideológicas. Y en general he de decir que al menos un 90% de los agentes de la inteligencia soviética estaba ahí por razones ideológicas. Sin embargo, las lealtades ideológicas pueden estar sujetas a cambios repentinos. En octubre de 1956, la población de Hungría salió a las calles para exigir el fin del dominio comunista que les fue impuesto por Moscú desde la Segunda Guerra Mundial. Durante 10 días, quienes demandaban su libertad se mantuvieron firmes, pero Hungría volvió a caer de manera brutal a manos de los soviéticos. Cuando reprimimos la rebelión en Hungría, muchos agentes se negaron a trabajar con nosotros por cuestiones ideológicas, ya que estaban del lado de los húngaros. Por supuesto, entre más tiempo pasé trabajando aquí, más me di cuenta de que tal vez, no tal vez, sino con toda certeza, nuestro país y la línea del partido que debíamos seguir no eran lo que yo pensaba, por decirlo de una manera amable. Yo era un hombre de ideales y pasaba todo el tiempo en busca del proletariado. ¿Dónde estaba el proletariado que maravillosamente habían pintado Lenin, Marx, Engels y el camarada Stalin? Yo no vi a ninguno. Por supuesto, cuando entré al servicio era comunista. Era un bolchevique, era un romántico. Pero gradualmente, al ir leyendo libros, al ir leyendo a Solzhenitsyn, a George Orwell y a otros autores, fui cambiando, pero jamás me cruzó por la mente la idea de traicionar a mi país y hacer lo que hicieron Gordievsky y otros tantos. Escapar a Occidente, escapar a Francia, jamás. Yo sé qué es lo que más me gustaba de Inglaterra. Por supuesto, era la libertad, la idea de la democracia. Todas las personas se hablaban entre sí como iguales. Incluso el chofer de alguna persona muy importante la llamaba por su nombre de pila. Mijael, tú fuiste total y definitivamente adoctrinado por Occidente. Debiste haber sido reclutado allá, al servicio de la libertad. Sí, de hecho sí, intentaron hacerlo varias veces, pero aunque soy todo un anglófilo, también soy un rusófilo. Está totalmente loco por Inglaterra. Es tan anglofílico que trataba de, digamos, inocularnos a todos con ese amor y esa pasión por Inglaterra, especialmente a los jóvenes oficiales de inteligencia que trabajaban a sus órdenes en la oficina británica. Fue en 1965 que me declararon persona non grata. Pero ni siquiera eso me hizo sentir como un enemigo de los británicos. No. Aún sentía cierta simpatía. Así que en lugar de que influyeras políticamente en los británicos o los ingleses, yo diría que fueron ellos quienes tuvieron una gran influencia sobre ti. Eso creo. Me convertí en víctima de la democracia inglesa. Sin embargo, el tiempo se le había terminado a Mijail. Finalmente el juego lo venció. El club inglés en el exilio. Yo tenía un contacto en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Fui con él a un pub en el barrio de Kensington y de repente me dijo, voy a lavarme las manos. Y se fue al sanitario. Y aparecieron 2 personas. Se me acercaron y me dijeron, señor Lyubimov, su carrera terminó. Sabemos que es usted un espía.
Víctor también le había ido tomando cada vez más simpatía a Occidente. Yo también me enamoré de Inglaterra. Por otra parte, había tenido mucho éxito durante mi estadía y me llamaron de vuelta a Moscú tan solo para estar allá una breve temporada. Sin embargo, en 1977, el Ministerio Británico de Asuntos Exteriores decidió que ya había tenido suficiente de Víctor Kubekin y le informó que no podía regresar. El bando soviético se negó a conseguir visas para aquellas personas con antecedentes inapropiados. Yo aún era joven, aún era ambicioso, y pienso que esa negativa a otorgarme una visa, de hecho, le puso un alto a mi carrera, como también a mi vida familiar. Por supuesto que fue un tremendo golpe para mi carrera. Pero todos los golpes son relativos. Afortunadamente me recibieron bien y no me enviaron a, digamos, a Guinea o a Indonesia o a algún otro lado a que me besaran las serpientes. Pienso que si hubiera ido por segunda vez, podría haber sido mucho más exitoso que durante mi primera estadía. Considero que tuve un gran éxito consiguiendo contactos, sí. Creo que tuve un gran éxito. El que decidieran expulsarme era prueba de mi éxito. El número de gente que la KGB logró reclutar en este país es mucho mayor de lo que imaginábamos. Y hay nombres que aún no conocemos, hay nombres que creo yo jamás llegaremos a conocer. Yo, el espía. No, yo jamás sentí escrúpulos. Porque para empezar no había nada de malo. Verás, nunca tuve ningún problema en mis relaciones con la gente. Era el trabajo que teníamos que hacer y, créeme, difícilmente podría encontrar entre mis viejos amigos aquí en Inglaterra a alguien que esté enfadado conmigo por lo que hice. Entiendo que el amar a Londres y espiar a los ingleses es una contradicción. Pero no éramos los únicos. Los ingleses espían en Moscú y eso no evita que amen Moscú. Inglaterra me enseñó mucho. Aprendí mucho. Y como dije antes, la gente con la que trabajé, ya sea que se sintiera traicionada o no, hizo muchísimo por mí y contribuyó al desarrollo de mi carácter, de mis puntos de vista y hasta de mi ideología, por así decirlo. Sigo enamorado de este país y estaría encantado de regresar a trabajar aquí si fuera más joven, claro. Yo contribuyo a la paz. Para entender eso, debes entender lo que pienso y entender que hago mejor y más feliz la vida de la gente en muchos aspectos. Así que no hay ninguna traición. ¿A quién traicioné? ¿Podría servirme un whisky doble? Después de que el Reino Unido lo declarara persona non grata, Mikhail se convirtió en jefe de la KGB en Dinamarca. Sin embargo, Copenhague no era Londres. Mikhail dedicó su tiempo libre a escribir una monografía sobre la elusiva idiosincrasia de los ingleses. Víctor estaba ansioso por emprender su siguiente misión, pero encontró que Inglaterra no era el único país para el cual sus antecedentes eran inapropiados. Al no poder conseguir ninguna otra visa, los días de Víctor como espía habían terminado y pasó el resto de su carrera en Moscú. Supuestamente debíamos venir aquí cada año para dejar una corona de flores. Pero para ser sincero, solo vine una vez. Yo jamás vine. Para Mikhail y para Víctor, los impetuosos días del espionaje han llegado a su fin, junto con las contradicciones que los acompañaban. Ahora los miembros del club inglés viven sus vidas en medio de la seguridad y el confort, pero no todos sobrevivieron a la Guerra Fría con tanta suerte. Existen dudas acerca de esas épocas traicioneras que muchos quisieran ver resueltas. Mikhail y Víctor reclutaron a muchos de los científicos, periodistas y políticos británicos que traicionaron a su país durante la Guerra Fría. Sin embargo, sus nombres siguen siendo un secreto del club inglés. Doblaje hecho en México por AF & Associates, The Dubbing House.